Mediciones. Ok. Entonces, cuando estamos nosotros hablando de algo, ¿verdad? En nuestro quehacer normal, y sobre todo si hablamos en cuestiones de escuela, de investigación, de ciencia, ¿sí? Siempre estamos requiriendo de referirnos a dimensiones o a cantidades físicas, ¿sí? Y estas, para poder hacerlo correctamente, necesitamos describirlos en términos de una comparación. O sea, imagínense que les manden a comprar, o sea, si les mandan a comprar, no, pues ve y compra una bolsa. Ajá, pues una bolsa de plástico, ok. ¿Y de qué tamaño? No, pues grande, ¿sí? Y luego cuando llegan con la bolsa, oye, pero pues te dije que grande, eso está muy chico, ¿sí? O sea, necesitamos expresar las dimensiones en relación a algo que nos permita conscientemente identificar, o mejor dicho, cuantificar, dimensionar, sería la palabra correcta, ¿sí? Las magnitudes. Para hacerlo esto necesitamos siempre referenciarnos entonces a un patrón, compararlo con algo. Porque imagínense, por ejemplo, si yo hablo de que tengo un botón y quiero una bolsa de plástico para guardar un botón, pues incluso una bolsa del tamaño de una bolsa de Sabritas, pues sería grande, ¿sí o no? Pero si yo hablo de que lo que quiero es, no sé, no se me ocurre ahorita que quisiera yo tirar, no sé, comimos, usamos, estábamos en el recreo y los platos del desayuno los queremos disponer adecuadamente poniéndolos en una bolsa. Lógicamente esa bolsa que para el botón era grande de Sabritas, ¿verdad? Para poner nuestros platos desechables, ahora es chica, ¿sí? Entonces requerimos de tener esa comparación para poder establecer adecuadamente las dimensiones, ¿sí? Entonces siempre para hacerlo nos vamos a referir a patrones que ya están establecidos, que ya están definidos, como por ejemplo el metro, el kilogramo, el litro, el segundo, el amperio, ¿sí? Que incluso estos mismos patrones, con el paso del tiempo y con el desarrollo científico, se han hecho cada vez más precisos, cambiando sus propias definiciones por sí mismas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del metro, ¿sí? Inicialmente se hacía con una barra patrón, la longitud de una medida que estaba en el Museo de Peso y Medidas en Francia y no sé qué historias. Sin embargo, pues esta cambiaba, digo, cambiaba imperceptible a la vista, ¿verdad? Pero por cuestiones de la temperatura, variaba su tamaño. Entonces ahora ya con el devenir del tiempo, pues esto se ha cambiado y ahora podemos definir el metro en función de la longitud de onda de la luz, ¿verdad? Y no sé cuánto, o sea, ya mucho más técnico, más complejo, más elaborado, ¿no? ¿Que eso a qué nos lleva al final de cuentas para poder establecer y cortar, ¿verdad? O fabricar los patrones que son los que luego podemos ir y comprar en una ferretería, en cualquier lado, ¿no? Bueno, entonces vamos a los conceptos que les preguntaba yo anteriormente. Medición, como decía Rosa muy atinadamente, ¿verdad? Es el proceso por el cual se obtiene una medida para una propiedad de un elemento de muestreo o un conjunto de ellos con el objetivo de compararlos. O sea, nos está hablando ya
esta definición incluso como parte del proceso estadístico, ¿verdad? Porque ¿para qué quiero observar esa medición? Veíamos en la sesión anterior que el objetivo es establecer comparaciones entre los diferentes elementos que estamos estudiando. Entonces, efectivamente, medición es la acción, ¿sí? En la cual yo voy a establecer esa comparación para obtener el resultado. Medida, pues es el número de unidades que posee esa característica en estudio. O sea, por ejemplo, si lo que queremos observar es la altura de las personas, pues la medición es el proceso de ponerlas, ¿verdad?, contra la pared y va a tomar ahí la referencia para luego tomar la medida. Y al poner ahí la cinta hasta donde quedó la marquita, bueno, entonces ahí vemos, ¿verdad?, ese proceso, cuánto es el resultado, cuántas unidades, que en este caso serían centímetros, ¿ok?, que tiene la altura, que es la característica que estamos estudiando de esa persona. Entonces tenemos aquí, estos ya, la definición de estos dos términos. Medición es la acción de medir, medida es el resultado de esa acción, ¿sí? Lógicamente, hay varias formas de realizar estas mediciones. La medición puede ser directa o indirecta, ¿sí? Cuando hablamos de la medición directa, en términos generales, dijimos que la medición es un proceso de comparación, ¿sí? Pero esto se refiere principalmente a la medición de manera directa, ¿sí? Porque es algo que podemos establecer de manera visual y que implica comparar directamente un objeto con la unidad de medición para obtener el valor, como el ejemplo que les mencionaba yo de medir la altura o medir la longitud de una mesa, por ejemplo. Ahí está la mesa. ¿Y cómo lo voy a comparar? Pues voy a poner ahí un metro, un flexómetro para poder determinar, o una cinta métrica, como lo quieran decir ustedes, ¿verdad?, para determinar la longitud, la dimensión de esa mesa. Es algo que podemos hacer directamente, como dice el nombre. Ahora, medición indirecta. La medición indirecta consiste, dice aquí, que en calcular el valor numérico de una magnitud mediante ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones o fórmulas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a pensar en, ya no en la longitud de la mesa, sino en el área, la superficie de esa mesa, ¿sí? Yo no tengo un instrumento que yo pueda colocar sobre la mesa y me diga el área mide tanto. No existe. Pero sí puedo calcular el ancho y el largo de la mesa y todos sabemos que el área es base por altura, ¿verdad? Entonces hago la multiplicación de las dos dimensiones y de esa manera obtenemos la medición de manera indirecta, ¿sí? Entonces estamos viendo acá la diferencia entre los dos tipos de medición, ¿sí? Cuando nosotros hacemos las mediciones, vamos a encontrarnos con que podemos encontrar casi siempre errores, ¿sí? Y vamos entonces a hablar de lo que son los errores en la medición. Ya en cursos anteriores habíamos hablado de lo que de lo que es el error, ¿sí? Entonces, hablar del error no significa necesariamente de que estamos hablando de una equivocación. Hablar del error en la medición nos habla de una falla o una falta de precisión, ¿sí? De que se ha perdido la exactitud al momento de hacer el proceso. ¿Y por qué se da esto? Bueno, se da por diferentes situaciones. Puede ser, como les mencionaba yo hace un rato, por efectos de la temperatura, por decir que haga que cambien los valores de
precisión de mi instrumento de medición. O incluso, si somos un poquito más estrictos cuando se hacen los estudios de medición, cuando hablamos propiamente de metrología, así se llama el estudio de las mediciones, ¿sí? Se puede dar incluso por la posición en la que la persona está situada al momento de realizar la lectura, ¿sí? Y entonces eso nos puede ocasionar que veamos diferente las escalas con las cuales estamos midiendo. Entonces, eso es a lo que se le conoce como error, ¿sí? No es que lo hice mal, sino que no tenemos la exactitud, ¿sí? Entonces, el error, nos dice acá, es la diferencia entre la medida aproximada y la exacta, ¿sí? O sea, lo que yo mido, eso es lo aproximado, lo exacto es lo que debe de tener, ¿ok? A veces podemos saber esa diferencia y calcularla, a veces no. Los errores también los vamos a clasificar, ¿sí? Porque hay errores que se repiten y que cada vez que realizamos la medición va a estar presente, ¿sí? Y entonces decimos que es un error sistemático. Este error se caracteriza porque se determina en función de causas que son previsibles o controlables. Pero también existe el error aleatorio, ¿sí? El error aleatorio es el que se produce por factores que no puedo ni predecir ni controlar, ¿eh? El error sistemático es aquel que se presenta, por ejemplo, cuando yo estoy realizando mis estudios en un laboratorio y yo puedo saber bajo qué condiciones estoy realizando mi experimento, ¿no? Incluso yo sé que, bueno, es que este instrumento voy a medir, estoy midiendo pesos, por decir así, pero sé que esta báscula que estoy utilizando siempre me pesa 2 gramos de más. Ah, ok. ¿Sí? Entonces ya sé que ese es un error sistemático y cada vez que yo tomo una medición voy a tener presente ese error, ¿sí? Pero a diferencia de ello, el aleatorio, ¿sí? Puede ser algo que yo experimente al aire libre, donde me intervenga, por ejemplo, la fuerza del viento, que me haga variar los resultados de la medición, ¿sí? Etcétera, diferentes cosas, ¿no? Cosas que ya no están a mi alcance y que yo no puedo predecir, incluso a lo mejor ni me puedo percatar de que estén presentes. Para poder medir, hablábamos de que tenemos que referenciar, que tenemos que comparar contra un patrón, ¿sí? Pero un patrón, pues no siempre va a ser completo, ¿sí? O sea, decir, bueno, por ejemplo, el metro, y si yo mido, no siempre es 1 metro, 2 metros, 3 metros. Sabemos que ahí, si vamos, estamos hablando de longitud, y volviendo al tema de la clase de ayer, si mido longitud, estaríamos hablando de una variable de tipo cuantitativa, pero ¿de qué densidad? ¿Continua o discreta? ¿Quién me dice? Se arrepintió. ¿Continua o discreta? Longitud. Es continua, profe, ¿no? Con, efectivamente, es continua, es de densidad continua. Entonces, quiere decir que no va a ir brincando de metro en metro, sino puede ser 1 metro y 1 centímetro, o 1 metro y 3 centímetros con 3 milímetros. O sea, puede ser cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces, necesitamos para ello establecer escalas, ¿sí? Vamos a definir qué es una escala. Una escala, dice, es una organización de cualidades o de cantidades determinadas por unidades predefinidas que denotan o no una intensidad, ¿sí? Entonces,
dice una organización, ¿ok? O sea, lógicamente van en orden creciente, de menor a mayor, y se determinan por unidades predefinidas. Esas unidades pueden ser los centímetros, los kilogramos, etcétera. Las escalas las vamos a utilizar para expresar variables por su magnitud o por su cualidad. Por eso nos dice ahí que denotan o no una intensidad, porque podemos usar escalas también cualitativas, no solamente cuantitativas, ¿sí? ¿Cuáles son estas escalas de medición de cualidades, las cualitativas? Vamos a tener las escalas nominales. ¿Cuáles son las escalas nominales? Son aquellas escalas donde vamos a utilizar únicamente los nombres, ¿sí? Y entonces con estos nombres vamos a establecer categorías donde nosotros vamos a ir agrupando los elementos de mi estudio. Estas tienen que ser excluyentes, ¿sí? O sea, no puede ser que un objeto, una medición, se ubique al mismo tiempo en dos categorías, ¿vale? Un ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Rojo, blanco, negro, es una escala nominal. Son solamente nombres, ¿sí? Se excluyen unos a otros, no hay intensidad, no hay una más que otra, ¿sí? Ahí tenemos los ejemplos. Sexo, femenino, masculino. Estado civil, soltero, casado, viudo. Color de piel, negra, blanca, morena, amarilla. Calidad de un objeto, pasa o no pasa, ¿no? O cumple o no cumple, ¿sí? Y vuelvo a mencionar, no pueden estar en dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces estas son las escalas nominales. Recordemos, estamos hablando cuando medimos cualidades. Pero también están las escalas ordinales. Las escalas ordinales, que constan de categorías ordenadas que señalan la intensidad de una variable y se asignan elementos de muestreo a ellas según su cualidad. ¿Ok? Se precisa la magnitud o la presencia de cada categoría. Por ejemplo, tamaño de la frente, grande, mediana o pequeña. La calidad del servicio, si es excelente, bueno, regular o malo. O el nivel de prestaciones que pueda tener un trabajador, ya sea elevado, satisfactorio, suficiente o bajo, ¿sí? Esto también de alguna manera lo mencionamos ayer al clasificar las variables, ¿sí? Lo usamos para poder clasificar las variables, pero lógicamente para poder medir estas variables dentro de su clasificación, pues tenemos que también usar y definir nuestras escalas, ¿sí? Entonces estas son las escalas del proceso de medición. Vamos a ver entonces cómo se miden las escalas por magnitud, ¿sí? O sea, ya no las cualitativas, sino las cuantitativas. O sea, las que sí expresan una dimensión, expresan un tamaño. Se utilizan generalmente en ciencias naturales y aplicadas, ya sea física, química, biología, cualquiera otra, ¿sí? A diferencia de las anteriores, las cualitativas que son generalmente utilizadas en ciencias sociales, ¿sí? O en estudios sociales. También tenemos dos tipos de escalas de medición por magnitud, que son los de escalas de intervalo y las escalas de relación. ¿En qué consisten estas? Las escalas de intervalo utilizan números para determinar la intensidad de la variable y reflejar desigualdad entre las características, ¿sí? Se construyen a partir de un origen arbitrario con una cantidad de medida, con una unidad de medida convencional, ¿ok? O sea que en este caso
pues ya sea el mismo investigador o porque por convención así se asignó el origen arbitrario para la unidad de medida convencional, ¿sí? La variable puede asumir valores a la izquierda o a la derecha del origen, aun cuando éste sea un cero, ¿sí? Recuerden, porque arriba dice un origen arbitrario, o sea, mi origen no necesariamente puede ser cero, mi origen puede ser cualquier otro valor. ¿Qué tipos o qué ejemplos podemos tener? Vamos a ver. Calificaciones finales, ¿sí? ¿Cuáles son sus categorías o sus intervalos? Si son calificaciones, pues de 0 hasta 10, donde el 6 es aprobatorio, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando, dice, de medidas convencionales, o sea, son acuerdos o definiciones que nosotros mismos podemos asignar, ¿ok? El coeficiente intelectual se establece en un intervalo entre 0 y 200, donde se considera que 100 puntos es normal. Menos, mucho, o bueno, menos, pero no 99, sino ya considerablemente menos, empezaría a hablar de a lo mejor problemas, ¿verdad? A nivel cognitivo o mayores, pues también algún otro tipo de problema, pero pues que no se tomaría como algo negativo, sino algo positivo, tener a alguien muy inteligente, ¿verdad? Pero que sale de la normalidad. La temperatura sobre la Tierra, menos 90 grados centígrados hasta 50 grados centígrados, aunque bueno, sabemos que puede dar, hay incluso ahora con lo del calentamiento ya valores mayores a esto, ¿verdad? Donde el cero es la temperatura a la que se congela el agua y la que se tomó como referencia para establecer esta escala de temperatura, ¿sí? Entonces, les comento, son elementos donde, o son escalas donde el origen se ha tomado de manera arbitraria. En su momento, bueno, decidieron, acordaron los científicos, bueno, vamos a tomar para medir la temperatura el punto de congelación del agua, ¿ok? Pero bien podrían haber tomado cualquier otro elemento, ¿verdad? Las escalas de relación serían las siguientes. Las anteriores eran de intervalo, estas son de relación. Para estas escalas vamos a utilizar números que están de nuevo, ¿verdad? Para señalar la intensidad de la variable. Eso tienen en común ambas escalas, porque estamos hablando de cuantitativo, o sea, tenemos que cuantificar, tenemos que decir qué tan grandes son nuestras mediciones, nuestros resultados. La diferencia es que para este caso existe un cero absoluto, ¿ok? Pero este cero, o sea, ¿por qué es absoluto? Porque no lo determinamos nosotros. Es un cero que está determinado por las características mismas de la variable, o sea, la naturaleza misma de la variable nos va a determinar ese cero absoluto que usaremos como origen, ¿sí? Y a partir de ello, las medidas solo pueden ser mayores, ¿sí? Por eso es un cero, dice cero absoluto, siempre de ahí hacia arriba. Ejemplos, el peso de un elefante o de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, aquí el peso de un elefante que puede ir desde 0 hasta 7 toneladas, ¿sí? Pero hay un cero absoluto, o sea, nada ni nadie puede pesar menos de 0, ¿sí? O sea, no hay peso negativo. La velocidad a la que corre un caballo, de 0 hasta 90 kilómetros por hora, son valores que puede tomar la velocidad a la que corre el caballo, ¿sí? Los ingresos familiares mensuales, pues si son ingresos, pues tienen que ser mayores.
que 0, no pueden ser menores que 0, ¿sí? Pues entonces ya no serían ingresos, cambiaría su nombre y serían pérdidas, ¿sí? Pero no pueden ser, si son ingresos, no pueden ser mayores, digo menores que 0. Las ventas en unidades de un periódico, desde de 0 a 1.000.000. Esto obviamente es una referencia, no puede cambiar dependiendo del lugar, del tipo de publicación que sea, etcétera. Pero lo mismo, estamos hablando de ventas y entonces tiene que ser lo menos que puedo vender es ninguno, ¿sí? O sea, 0, ¿sí? Estos serían los ejemplos que tenemos para las escalas de relación. Y esas serían las clasificaciones de nuestras escalas. No sé si tiene